Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga. Bienvenidos a este tiempo que Dios nos regala para estudiar las Escrituras. Anhelo de todo corazón que este tiempo siga siendo un tiempo de edificación, un tiempo discipulado. Nuestro anhelo y nuestro corazón es que realmente podamos crecer juntos a la estatura, a la plenitud de aquel que nos ha amado y que muy pronto viene por nosotros para que nosotros seamos semejantes a Él. Así que vamos a orar y vamos a continuar estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Amado Dios, Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Dios, te damos gracias por este inmenso privilegio de volver a estudiar juntos, Dios, a aprender, a crecer. Gracias por darnos el gozo, Dios, de abrir las Escrituras, de poder escucharte a ti, Señor, de poder ser enseñados por ti, directamente por el Espíritu Santo. Gracias por tomar de lo tuyo y ponerlo en nosotros. Y oramos para que lo grabes en nuestro corazón, Dios, y para que realmente, Señor, permanezca. Que tu palabra, Dios, sea sembrada, que tu palabra nazca, que tu palabra crezca, que tu palabra dé fruto en nuestra vida, Dios, para vida eterna, para salvación de muchos, Dios. Oramos, Dios, para mantenernos fieles a ti y caminar contigo, poder disfrutar este privilegio que tenemos, Dios, de ser formados por ti a la estatura de tu Hijo. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por el cuidado que tú tienes de tu pueblo, gracias por el honor que tenemos, Dios, de poder, Señor, conocerte. Nos alegramos y nos gozamos en ti y nos disponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, querida familia, vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Recuerden que la segunda carta básicamente se le escribe a Timoteo para enseñarle a ser un buen ministro. La primera para que cumpliera un buen ministerio, para que enseñara la sana doctrina, para que impidiera enseñar la falsa doctrina. Pero esta es para que aprenda a ser un buen ministro. Y realmente esto es una carta que debemos estudiar todos los cristianos. De hecho, toda la Biblia debemos estudiar todos los cristianos. Pero todo cristiano debe enfatizarse realmente en estas cartas para cumplir bien el ministerio y para ser un buen siervo de Dios. Estamos en el capítulo 2 y vamos para el versículo 14, donde Pablo sigue enseñando a Timoteo para que sea un buen ministro de nuestro Señor Jesucristo. Y después de decirle esos principios fieles, del versículo 11 dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Después de decirle estas cosas, entonces en el versículo 14 le dice: recuerda esto, recuérdales esto. Bueno, de hecho es todo lo que ha dicho realmente en el capítulo, o en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Porque la iglesia debe estar siendo recordada. El apóstol Pedro dice: para mí no es molesto repetir otra vez las mismas cosas, porque para vosotros es seguro. Todos los cristianos crecemos como crecen los niños, poco a poco, en un proceso. Y en ese proceso es necesario que se nos repita y se nos repita y se nos repita y se nos repita hasta que realmente aprendamos. Y una vez aprendamos, es necesario que que el alumno empiece a repetir la práctica hasta que de alguna manera forme un hábito en su vida. Pero el texto realmente nos muestra que debe ser hecho en fe, no como un hábito, sino como una convicción. Una convicción que todos nosotros debemos tener acerca de lo que el Señor dice. Así que vamos a continuar en el versículo 14, hablando básicamente de esta responsabilidad que Timoteo tenía de ser modelo en el desarrollo. Si es colocado al frente, debemos ser modelos en el desarrollo. Modelos en todas aquellas prácticas de la gracia, la lectura, la oración, el congregarnos, el hacer exactamente lo que el Señor nos ha ordenado. Los que estamos al frente fuimos colocados para modelar. A veces no es fácil por nuestras luchas, igual que todos, por nuestro pecado, el remanente de pecado que está en nosotros. Pero damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros y por la obra intercesora de Cristo a nuestro favor y por el efecto de las Escrituras en nuestro corazón. Porque nos mantienen realmente, nos dan fuerzas para seguir adelante, nos sostienen en medio de las luchas, en medio de las aflicciones, y nos dan fuerza realmente para ir al frente como pastores, sabiendo que realmente el que va al frente de todos es nuestro Señor Jesucristo. Bien, cuando hablamos de que debemos ser modelo de desarrollo, Pablo le dice a Timoteo: recuérdalas esto. ¿Cómo? Exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual para nada es provechoso, sino que es para perdición de los oyentes. Voy a leer hasta el versículo 18. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero como dije antes, necesitamos realmente la repetición. Alguien que nos recuerde siempre lo que debemos hacer hasta que aprendamos a hacerlo. Alguien que supervise realmente nuestros procesos para enseñarnos a hacerlos bien, para repetirlos si es necesario. Por eso Pablo le dice a Timoteo en este principio, repite las cosas. Versículo 14, repite las cosas. Y el texto dice, ¿cómo debe hacerlo? Recordándoles. Muchos de nosotros a veces repetimos las cosas en un regaño, porque nos molestamos, porque la gente de alguna manera no hace lo que debe hacer, o lo que se nos ha ordenado hacer en este caso. Pero el texto es recuérdales, y es el trabajo de un maestro. Alguien que con paciencia está llevando al alumno en un proceso y hace que él repita la misma cosa hasta que las aprenda. En el estudio académico, hay cosas que se aprenden solo repitiendo, como las tablas. Si nosotros no repetimos y escribimos varias veces, no aprendemos. Lo mismo pasa con el inglés. Tenemos que repetirlo, pero en especial hablarlo, pero repitiendo. Por eso necesitamos, cuando queremos aprender el inglés, necesitamos con quién conversar realmente. Pero cuando aprendemos la matemática, necesitamos un cuaderno para seguir repitiendo. Y cuando se trata de los principios bíblicos, necesitamos un maestro que realmente esté todos los días de alguna manera recordándonos lo que realmente debemos hacer. Ahora, el texto dice cómo debemos hacerlo, dice exhortándoles. Esta palabra exhortándoles realmente es poniendo en la mente todo el tiempo lo que debemos hacer. Cuando exhorto a otro, realmente estoy ordenando su manera de pensar. Estoy acercándome al otro de alguna manera para estar a su lado, y es el principio bíblico, porque es el discipulado continuo, como Jesús lo hizo básicamente 3 años con sus discípulos, estando al lado de ellos, charlando con ellos, hablando con ellos en todo tiempo. Y de hecho, vamos a Deuteronomios, por favor. En el libro de Deuteronomios, en el capítulo 6, por favor, porque allí está básicamente la pedagogía para enseñar. Y es la pedagogía básicamente con la que se enseñan los niños, y es la pedagogía que el Señor realmente quiere que nosotros usemos para enseñar las Escrituras a todos. Porque realmente todos empezamos como niños aprendiendo las cosas poco a poco. Aun cuando llegamos a cierta edad en la vida cristiana y a cierto desarrollo, nosotros necesitamos de todos modos quien esté al frente de nosotros. Necesitamos personas maduras y que de alguna manera vayan adelante de nosotros para que sigan los procesos. En Deuteronomios capítulo 6, cuando se habla allí del chamá, del decálogo de Israel, aquello que los judíos cargan en sus filacterias, dice en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Moisés está repitiendo esto al pueblo de Israel. Recuerde que Deuteronomios es un repaso, es un recuerdo, es una repetición de la ley, como práctica de cómo es la metodología de enseñar a los discípulos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, dice Moisés al pueblo, estarán sobre tu corazón. Dios se las dio a Moisés, Moisés se las da al pueblo y ahora las está repitiendo. Escucha el versículo 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo? Hablando de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señales entre tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Mire, esta es la pedagogía de Dios. Primero la repetición, pero una repetición de una manera práctica, continua y diaria. De hecho, en el cotidiano vivir. Dice, las repetirás a tus hijos, ¿cómo? Hablando de ellas, al estar en tu casa, cuando andes con ellos por el camino, cuando te vayas a acostar y cuando te vayas a levantar. Aparte de eso, de alguna manera,
ponlas a la vista de ellos. Por eso los judíos cargan unas cajitas aquí en el brazo izquierdo, cerca al corazón, amarrados con una cuerda, de alguna manera con una cuerdita al dedo, a este dedo, para recordar realmente cada vez que ven esa cuerdita que la palabra de Dios está cerca del corazón. Y la otra la ponen en la frente y la amarran aquí en la cabeza para que recuerden que debe estar en su mente. Pero aparte de eso, dice, la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De hecho, es que la palabra de Dios debe estar visible para que la gente la lea. De hecho, nuestros ojos son fotográficos y todo lo que está viendo los ojos cada momento de alguna manera lo graba. Y si la palabra de Dios está grabada, está colocada en las paredes, en los postes de las casas, aunque nosotros no leamos, nuestros ojos están leyendo y grabando. Por eso Pablo le dice a Timoteo allí en el capítulo 2, versículo 14, recuérdales. ¿Cómo? Exhortándoles, poniéndoles de alguna manera la palabra de Dios en sus mentes. Pero dice, exhortándoles delante del Señor, no como un asunto nuestro, no como un gusto nuestro, no como una orden de nosotros, no como algo que yo quisiera que el otro sepa, sino como algo que Dios quiere que nosotros sepamos, que nosotros recordemos y que nosotros practiquemos. Porque el enseñar la sana doctrina no es un asunto no es un asunto de educación, no, es un asunto espiritual que viene del cielo. Es algo que realmente Dios se ha propuesto hacer. Por eso cuando hablamos debemos hablar en nombre del Señor. Dios lo manda, no nosotros. No soy yo el que monto cantaleta, como dicen algunos. No, es Dios quien nos ordena hacerlo. Porque si se enseña el mandamiento sin Dios, la gente lo hace mientras que tiene ojos que los vean. Y cuando nadie los está viendo, hacen lo que ellos quieren. Pero si la gente entiende que lo que se debe hacer lo ordena Dios, la gente también sabe que Dios nos ve en todo tiempo. Por eso los principios bíblicos no son algo que yo hago por la autoridad que tengo al frente, sino algo que hago por la convicción que Dios me ha dado de que debo hacerlo. Por eso el texto dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿Y qué es lo que debe exhortarles? Dice, a que no contiendan sobre palabras, porque realmente no es el propósito de Dios no es discusión, es aprendizaje. El propósito de Dios no es que nosotros discutamos, porque la palabra de Dios no es para discutirla, porque ella es la verdad. Y la verdad no se discute, sencillamente se cree. Se discute aquellas cosas que no son absolutas, que no son verdades, que son opiniones, que son teorías. Eso se discute. Pongamos a la mesa eso y evaluemos. Pero cuando se trata de la verdad, cuando se trata de la palabra de Dios, no hay nada que discutir. Porque son absolutos, cosas que son perfectas, cosas que hay que hacer, no hay que discutir, no hay que evaluar, no hay que mirar si se puede o no se puede, si se hace o no se hace. No, es la palabra de Dios y la palabra de Dios no se discute, sencillamente se obedece. Y de hecho, el principio bíblico es que quien obedece la palabra es el que realmente la disfruta, el que realmente la llega a entender. Porque sencillamente si usted cree lo que la Biblia dice y lo pone en práctica, Dios le dará la gracia de comprenderlo. Por eso el texto dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Y realmente lo que está pensando aquí el apóstol Pablo es esa práctica de los judíos de estar discutiendo. Y en especial de la ley. Y Pablo les dice realmente que no lo hagan, porque las discusiones no aprovechan, dice el versículo 14, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Cuando el cristiano entra en discusiones, entra en polémicas con las escrituras, eso no ayuda. Eso no ayuda. Por eso hablamos de la apologética, que la apologética no es discutir, es poner argumentos para derribar argumentos. No discuto, sencillamente con argumentos derribo argumentos. Con convicciones derribo convicciones. La verdad tiene esa virtud de mostrar la mentira, porque la verdad es luz que muestra la realidad de las otras cosas y las deja en evidencia. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios, sacad a la luz las tinieblas, saquen a la luz las tinieblas. ¿Cómo? Con la luz. Porque la luz tiene esa cualidad de mostrar exactamente las cosas como son y ponerlas en evidencia. No necesito discutir, la luz no discute, la luz sencillamente muestra, alumbra y el resto se hace evidente. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé modelo de desarrollo. Y para hacerlo, recuérdales la palabra de Dios.
recordándola, uniéndola con la primera carta, hablando de la sana doctrina. La sana doctrina, cuando se enseña, realmente ella hace la obra que tiene que hacer. Nosotros tenemos que ser instrumentos preparados, instrumentos limpios, instrumentos realmente crédulos. O sea, que estén convencidos de lo que realmente está saliendo por su boca como una verdad divina. Hoy en día, como hemos hablado muchas veces, la gente tiene posiciones teológicas, tiene posiciones denominacionales, tiene posiciones personales, mas a veces no manejamos la verdad. La verdad es lo que la Biblia dice. Y lo que la Biblia dice no es contradecida por la misma Biblia, por ningún texto. Hoy en día tenemos demasiadas posiciones teológicas, escatológicas, contradecidas por la misma Biblia. Ellos interpretan un texto, pero no miran el resto de la Biblia. Y cuando hablamos de la verdad, es la suma de toda la palabra. Como dice el Salmo 119, la suma de tu palabra es verdad. Por eso, cuando estamos diciendo la verdad no contradice y por lo tanto no polemiza. La verdad es sencillamente una convicción. Por eso Pablo dice, recuérdales esto, exhortándoles, poniéndoles en mente, acercándose a ellos, estando junto a ellos. El Señor Jesús llamó a los 12 para que estuviesen con Él. Y caminó con ellos, comió con ellos, durmió al lado de ellos. Vivieron experiencia juntos, persecuciones, escasez, abundancia, momentos difíciles, momentos alegres. Y en todos esos momentos el Señor les exhortó, les enseñó y evitó muchas peleas. Muchas veces les preguntaba, oye, ¿de qué estaban discutiendo? Y los calmaba. Y otras veces sencillamente entendía lo que ellos querían preguntar porque no entendían lo que el Señor les había dicho. Y el Señor les dice, ¿no entendéis? Venga, siéntense, les explico. Y de esta manera Pablo quiere que realmente nosotros hagamos el trabajo, recordando a la gente de una manera en que realmente no sea a la manera de los hombres, sino a la manera de Dios, exhortándoles delante del Señor. Ahora, en el versículo 15 también le dice, en ese proceso de ser modelo de desarrollo, que él debe procurar presentarse aprobado. ¿Cuál es la idea aquí? Es que realmente cada uno de nosotros debe entender que está a prueba todo el tiempo. Aún no hemos sido perfeccionados. Solo uno ha sido perfeccionado. Aunque somos perfectos en el perfeccionado, nosotros vamos en un proceso y estamos a prueba todos los días. Recuerden que un pastor, un evangelista, un maestro puede ser descalificado por su pecado. Por lo tanto, estamos a prueba todo el tiempo. Por eso el texto dice, procura con diligencia presentarte aprobado a Dios, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Yo estoy a prueba todos los días. De hecho, la Biblia nos ordena, cuando vayas a poner un anciano, ponlo a prueba. Cuando vas a poner un diácono, ponlo a prueba. De hecho, toda la gente que sirve en la iglesia debe ser primero colocada a prueba. Y mantenerlo en un buen tiempo de prueba, pero cuando se pone al frente, cuando de alguna manera se reconoce en su función, debe esa persona entender que sigue a prueba hasta que Cristo venga. Porque solamente llegaremos a la perfección cuando veamos al que es perfecto, como dice Primera de Juan. Ahora somos hijos, pero aún no se ha manifestado lo que debemos ser. Pero cuando le veamos, seremos semejantes a Él. Pablo en Filipenses dice, yo no lo he alcanzado todavía, yo prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento, a la perfección en Cristo. Y hermanos, qué bueno que entendamos esto, porque Pablo le dice a Timoteo, oye, si quieres ser un buen modelo de desarrollo, procura presentarte aprobado. Pero al mismo tiempo reconocer que seguimos en el proceso de prueba. Y el texto dice, procura con diligencia presentarte a Dios, delante de Dios, aprobado, porque es Él. Y ante Él que realmente tendremos un día que doblar nuestras rodillas y dar cuenta de todo lo que hicimos mientras que estuvimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Allá arriba está aquel que es básicamente la meta de todos nosotros, que es el clima de todo, que es la meta de todo, que es la medida de todo, el cual es Cristo Jesús. Y todo hombre, toda mujer, todos nosotros como creyentes, Dios tiene el propósito de llevarnos a la medida de Cristo, como dice Efesios capítulo 4, que cada creyente debe ser perfeccionado hasta la medida de Cristo. Y usted y yo tenemos que entender, Dios no quiere menos de nosotros sino la medida de Cristo.
Por lo tanto, usted y yo no podemos aspirar otra cosa sino la medida de Cristo. Ahora, sabiendo que no somos nosotros quienes alcanzamos esa medida, es Dios quien nos la da en la medida en que nosotros nos sometamos a Cristo. En la medida en que nosotros conozcamos a Cristo, en la medida que nosotros imitemos a Cristo, en la medida más bien en que nosotros le dejemos a Él obrar en nuestro corazón. Por eso procura con diligencia, Timoteo, presentarte a Dios aprobado. ¿Cómo? Dice, como un obrero, como un trabajador, como un empleado que no tiene de qué avergonzarse. Una persona que usa bien la palabra de verdad. Entonces, nos presentamos delante de Dios porque Él es el juez. Y nos presentamos realmente, dice, con diligencia, presentarte a Dios aprobado, con diligencia. Porque realmente para poder llegar a este punto se necesita diligencia, se necesita prontitud, se necesita que el obrero realmente sea una persona dispuesta, una persona que realmente quiera llegar allá, hacer lo que se le ordena hacer, estar bajo autoridad y dispuesto realmente al proceso. Procura con diligencia porque Dios demanda eso, diligencia. En todos los procesos Dios demanda diligencia. Usted lee en el libro de Proverbios y Proverbios contrasta mucho el diligente con el perezoso. Mira, oh perezoso, el alma diligente. De hecho, Proverbios capítulo 13, versículo 4 dice, el alma del perezoso desea, 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 desea y no hace nada, porque el perezoso todo se van deseos, porque la pereza no le deja actuar. Pero el alma del diligente será prosperada. El alma del diligente será prosperada. La fe verdadera es diligencia. Es sencillamente conocimiento puesto en práctica. Yo siempre le he dicho a los hermanos que la fe es como el volante de un carro. Mientras que el carro esté parado es muy complicado mover el volante. Pero ponga a andar el carro y ese volante se pone suave, fácil de manejar. La fe es así. Cuando la persona decide hacer, la fe se manifiesta y hace que todas las cosas sean prácticas de manera fácil, porque Dios lo hace. Por eso dice, procura con diligencia. Sin diligencia no hay final feliz. Sin diligencia no hay fruto. Sin diligencia no hay realmente una cosecha recogida. Procura con diligencia presentarte, porque tenemos que presentarnos. A veces nosotros tememos mucho el dar cuentas, pero está establecido que todos comparezcamos un día ante el tribunal de Cristo y todos demos cuentas de toda la administración que Dios nos otorgó, porque somos administradores de los misterios de Dios, somos siervos de Él y todos los siervos, todos los administradores un día tendrán que rendir cuentas. Por eso un día nos presentaremos, porque está establecido por Dios que un día se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y en el tribunal de Cristo todos los cristianos compareceremos y todas nuestras obras serán evaluadas. Todo lo que hicimos en esta tierra mientras que estuvimos en este cuerpo, todo será evaluado. Y allí habrán vergüenzas o allí habrán aplausos. Allí habrán vergüenzas o allí habrá exaltación. Por eso el texto dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Si realmente nosotros confiamos en Jesús y si realmente nosotros confiamos en lo que dice las Escrituras y nos disponemos a imitar a Jesús en obediencia a las Escrituras, jamás seremos avergonzados. Porque realmente la fe puesta en Cristo no avergüenza y la obediencia puesta en la palabra no avergüenza. Al contrario, trae gloria para aquellos que se disponen. De hecho, David dice que realmente no ha visto a ninguno avergonzado. Porque el Señor nunca avergüenza a los que le obedecen, pero tendrá que avergonzar a los desobedientes. Dios quiere realmente que tú y yo seamos al final de la carrera obreros aprobados. Pero para llegar allí es necesario vivir el proceso, ponernos a prueba, dejar que nos pruebe el Señor, que nos ponga a funcionar en el proceso al lado de otro. Porque realmente este es el discipulado, estar bajo la autoridad de otro, vivir bajo el cuidado de otro, darle cuentas a otro, ser vigilado por otro, hasta que lleguemos a imitarlo a Él y realmente hacer aquello que nos están enseñando a hacer. Como dice la Biblia, bástale al discípulo ser como su maestro. Pero como la meta no es el maestro terrenal, sino es Cristo, nosotros podemos sobrepasar muchos maestros en esta tierra,
porque realmente podemos avanzar y avanzar hasta la plenitud que Dios nos quiere llevar, la plenitud en Cristo Jesús. Entonces procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. Y es interesante ese término, que usa bien la palabra de verdad. Porque hoy en día hay muchos predicadores, mucha gente usando mal las escrituras. ¿Cuándo usamos mal la escritura? Cuando lo usamos para beneficio propio. Cuando lo usamos para ganar. Cualquier clase de ganancia, sea la que sea monetaria, sea sencillamente posicional, bueno, lo que sea, usamos mal las escrituras. Hoy tenemos una gran cantidad de religiones, no de rebaños, sino de religiones, por el mal uso de las escrituras, por la mala interpretación de las escrituras, porque cada uno tiene una doctrina distinta en algún aspecto. Por eso es necesario que aprendamos a usar bien las escrituras. Si usamos bien las escrituras, todos creemos lo mismo, todos hacemos lo mismo y todos podemos caminar juntos. Pero una de las evidencias públicas hoy en día de que tenemos mala doctrina es las distintas doctrinas que hoy vemos. Uno cree una cosa, otro cree otra cosa, el otro cree otra cosa, y tres cosas no se pueden creer de la misma verdad. No. Cuando realmente es la misma doctrina, todos debemos creer lo mismo, como dice el apóstol Pablo. Todos tengan un mismo sentir, un mismo pensar. Todos caminen para el mismo lado. Porque de hecho los hechos del cristiano deben ser en todo el mundo los mismos. El mismo amor, porque tenemos el mismo Dios. Las mismas cosas, porque tenemos el mismo espíritu, tenemos la misma Biblia. Por lo tanto, lo que usted cree y lo que yo creo debe tener unidad y podemos decir el uno al otro, amén, amén. ¿Por qué? Porque es así, tanto lo que tú crees como lo que yo creo, porque creemos exactamente lo que Dios nos ha dado para creer. Por eso el texto dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y el obrero que no se avergüenza es aquel que ha hecho las cosas exactamente como se le ha enseñado a hacer. ¿Y cómo debemos aprender a hacerlas? Como la Biblia lo dice, como Cristo lo hizo. La vivencia correcta de las Escrituras es la vida de Cristo. Esta es la palabra escrita, Cristo es la palabra vivida, la palabra puesta en práctica. Él es el cumplimiento de todas las Escrituras. Y Dios no quiere menos ni quiere más que lo que es y que lo que vivió Cristo. Por eso nuestro modelo a seguir es Cristo. La manera de pensar es la de Cristo, la manera de actuar es la de Cristo, la manera de reír, de llorar es la de Cristo. Él es el modelo para nosotros en todo. Por eso somos discípulos de Él, aprendices de Él, imitadores de Él, para que la vida de Él se reproduzca en nosotros, para que otros vean la vida de Cristo en nosotros. Por eso Pablo le dice que ese modelo de desarrollo, repitiendo lo que el Señor nos ha dado para aprender, pero procurando realmente Él ser realmente ese representante de esa vida, realmente procurando presentarse aprobado, un modelo a seguir. Pablo es muy diciente en esto y dice muchas veces que debemos aprender a ser imitadores de aquellos que se conducen conforme a la fe de Cristo. De hecho, la Biblia dice que ustedes deben mirarme a mí y yo debo mirarlos a ustedes, pero debemos imitar la conducta, no imitar la conducta, sino imitar la fe de cada uno de nosotros. Y de hecho nuestra conducta debe estar permeada por la fe, porque nuestra conducta debe ser el reflejo de la fe. Pero miramos la conducta de los demás y miramos qué es lo que los mueve realmente a hacer aquello que nosotros vemos que se hace en sus vidas. Por eso, hermanos, qué bueno es aprender a imitar a Cristo, porque Dios quiere que realmente su vida se reproduzca en nosotros. Y en tercer lugar, de los versículos 16 hasta el versículo 18, Pablo le dice que de ese modelo de desarrollo evitando esas profanas y vanas palabrerías. De hecho, es que para nosotros poder ser modelo de desarrollo debemos andar en la sana doctrina. Está la sana doctrina y la falsa doctrina. Lo que no es conforme a la Biblia es falsa doctrina. Pueden haber miles de enseñanzas. Sencillamente es una sola enseñanza, la falsa. Porque solo hay una verdadera. Y ella no cambia, ella se sostiene, ella permanece, ella es la palabra de Dios. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, más evita profanas y vanas palabrerías, de hecho está contrarrestando a los judíos que les encantaba.
discutir, les encantaba empezar a hablar sobre la ley y hacían que la gente se confundiera, hacía que la gente de alguna manera dudara, porque la verdad no nos hace dudar, pero el resto de cosas, filosofías, todas estas vanas palabrerías de hoy en día nos hacen dudar. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque todas estas cosas conducirán más y más a la impiedad. La doctrina errada cada día hace errar más. La doctrina dudosa cada día hace dudar más. La doctrina falsa hace que la gente cada día esté más perdida. Por eso dice la Biblia que los que no creen la verdad, Dios les envía espíritus de error, espíritu de mentira, para que crean el engaño. Porque si no quieren lo uno, se les dará lo otro. Pero nunca se quedarán sin nada, siempre tendrán algo. El problema es que si usted no tiene lo que es correcto, entonces tendrá lo que es falso. Bienaventurados los corazones que aman la verdad, desean la verdad y quieren conocer la verdad. Esto es a Cristo. Porque dice la Biblia, el que quiera conocerme, mi Padre le revelará la verdad. Él nos llevará realmente a lo que es correcto. Dios quiere que su pueblo conozca la verdad, que conozca a Cristo en plenitud. Pero es necesario desearlo, es necesario quererlo, es necesario ir en pos de ello, en pos de las Escrituras. Porque a través de las Escrituras conocemos a Cristo. Por eso Pablo le dice, evita las profanas y vanas palabrerías. Todo aquello que realmente no es conforme a la palabra. Ustedes pueden leer el libro de Gálatas, donde Pablo les dice a los Gálatas, ¿cómo es posible que habiendo empezado en la gracia terminen en la ley? ¿Cómo es posible que empezando en el espíritu terminen en la carne? Porque si no hay quien vigile nuestros procesos, nos desviamos, retrocedemos. Por eso es necesario, estimado hermano, que me escucha, estar bajo autoridad. Tener una persona calificada que esté al frente mío, alguien que realmente esté calificado para enseñar, alguien que realmente no solamente hable la verdad, sino busque vivir y luche por vivir las Escrituras, porque todos fallamos. Busque siempre a alguien que te diga lo que Dios dice, no que te diga lo que tú quieres oír. Alguien que te corrija, alguien que te ame y no te permita vivir en tus caprichos, sino que alguien que quiera que tú vivas en Cristo Jesús. Por eso el texto dice, evita profanas y vanas palabrerías. La falsa doctrina tiene demasiadas cosas. La sana doctrina es puntual. El centro de toda la sana doctrina es una persona, es Cristo Jesús. Cuando usted tiene libertad para elegir, cuando usted tiene libertad para hacer las cosas, no estás en la sana doctrina. Porque la sana doctrina te presenta una sola acción, Cristo Jesús. Un solo objetivo, Cristo Jesús. Y la sana doctrina nos lleva aún a dar la vida por Él. Pero en la falsa doctrina usted tiene opciones. En la falsa doctrina usted puede elegir, usted puede decidir, usted es autónomo, como algunos hablan. Pero en la sana doctrina no. En la sana doctrina usted es un siervo de aquel que es Señor. Y nosotros estamos sujetos, estamos esclavizados de manera correcta, de manera sana, a la manera de pensar de una sola persona, de Cristo Jesús. Por eso, la salvación es por la fe de Él. La vida cristiana es por el Espíritu de Él. Y todo lo que nosotros hagamos debe ser sencillamente la expresión de la vida de Él. Porque la verdadera libertad es ser esclavo de la persona correcta. La verdadera libertad es ser esclavo de la persona correcta. Conocer la verdad sencillamente es obedecer a aquel que es verdadero. Y solo hay uno que es verdadero, nuestro Dios. Y qué bueno que nosotros entendamos estos principios. Entonces, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque todo esto conducirá más y más a la impiedad. Y nosotros vemos el mundo como siguiendo las filosofías y las enseñanzas del mundo, el mundo va cada día de mal en peor. Cada día se ve más la corrupción, cada día se ve más la pecaminosidad, cada día se ve más el deterioro de la humanidad porque está corroído, corrompido por todas estas palabrerías. Y dice el versículo 17, y su palabra,
La palabra de las falsas doctrinas carcomen como gangrena. Recuerde que la gangrena es una enfermedad que de alguna manera empieza en un punto y se va comiendo la carne poco a poco, va pudriendo la carne, va corroyendo todo y hasta que destruye todo. Y así es toda esta doctrina falsa, toda esta doctrina mundana, toda esta clase de filosofías, corroen. La verdad sana, la mentira daña. La verdad sostiene, la mentira destruye. Por eso el texto dice, su palabra carcomerá como gangrena. Hermanos, es necesario que entendamos, la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad viva es Cristo Jesús. Si seguimos a Cristo, nosotros realmente tendremos vida. Pero si seguimos las corrientes de este mundo, la filosofía de este mundo, seremos destruidos, seremos arruinados. Dios quiere que realmente sus siervos caminen en la verdad. Por eso Él dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y si el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, nuestra única tarea, nuestro único propósito terrenal es dejar que Cristo viva en nosotros. Por eso, como muchas veces he repetido, lo vuelvo a repetir, Dios quiere de ti dos cosas: que creas lo que Él dice y que te dispongas para que Él lo haga. Y Él lo hace. Y usted terminará disfrutando aquello que solo Dios puede hacer. Y aquí en el texto, Pablo muestra dos ejemplos. Dice, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Porque tristemente hay cantidad de ejemplos, tanto de lo correcto como de lo incorrecto. Y es triste ver a muchos realmente que se han apartado de la verdad y han seguido tras las costumbres, tras las tradiciones, tras las filosofías. Y es una gran cantidad de cristianos que hoy le creen al mundo y no a Dios. Le creen mucho más a los hombres y a la experiencia de los hombres y no a Cristo. La verdadera experiencia no está en mí, la verdadera experiencia no está en ti, la verdadera experiencia no está en los demás, la verdadera experiencia está en Cristo Jesús. Por eso nuestra vida debe ser conforme a la vida de Cristo. Él es el modelo a seguir. Él es exactamente aquel a quien debemos nosotros imitar. Pero Pablo muestra aquí dos personas que se han desviado de la verdad, que han dejado la sana doctrina para seguir filosofías, para seguir palabrerías, para seguir exactamente lo que no es. Y dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, se torcieron, se apartaron de la sana doctrina, diciendo, palabrerías, escuche, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Cuando yo digo lo que quiero, mas no lo que Dios dice, cuando yo vivo lo que yo creo, mas no lo que Dios me manda a creer, entonces soy exactamente un tropiezo para otros. Soy un promotor de falsa doctrina. Vamos al libro de Romanos un momentico. Finalizando el libro de Romanos, el apóstol Pablo exhorta a los romanos a fijarse en aquellos que no hablan, que no viven o que enseñan lo que no es. Y Dios ordena que de esas personas debemos apartarnos. Hay una gran cantidad de personas o de creyentes que cuando se está predicando la Biblia empiezan a decir, a mover la cabeza, a decir, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no creo eso. Porque ellos, en lugar de estudiar las Escrituras, ellos están sometidos a las palabrerías de otros. Porque hoy en día hay cristianos más pegados a un televisor, escuchando predicaciones que estudiando la Biblia, sin saber si ese predicador realmente tiene un fundamento correcto. Algunos escuchan y no miran las corrientes filosóficas y teológicas que algunas gentes tienen para predicar la verdad. Y la verdad, hermanos, es que cuando uno tiene corrientes y de alguna manera una línea, es peligroso. Porque a veces seguimos posiciones teológicas, posiciones dimensionales, mas no a Cristo. Ahora, no está mal cuando realmente las posiciones son correctas. No está mal cuando la teología es correcta. No está mal cuando la doctrina es correcta. Pero si tú no la conoces, corres peligro. Por eso estudia la Biblia. Pasa tiempo leyendo Biblia. Pasa tiempo meditando las Escrituras.
y busca realmente personas que enseñen la sana doctrina. ¿Cuándo realmente sabemos que una persona enseña sana doctrina? Cuando no busca su propia gloria, cuando no busca la gloria del que está al frente, sino cuando busca la gloria de Cristo. Cuando no está haciendo el ministerio por algún lucro, cuando no está buscando posiciones ni fama, sino cuando es un siervo que realmente quiere honrar a Cristo Jesús. Por eso dice la Biblia en este texto de Romanos capítulo 16, versículo 17. Les ruego, por favor, les ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, en aquellos que causan tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. A veces nosotros toleramos mucho a los hermanos que no quieren creer lo mismo. Por eso, una de las cosas que estamos haciendo la mayoría de las iglesias es dejando que la gente, primeramente, de alguna manera, se adapte, digamos así, a la doctrina de la iglesia. La iglesia tiene, los creyentes que llegan a la iglesia tienen que conocer lo que enseñamos. Y si no creen, no pueden ser miembros de la congregación. Hay suficientes congregaciones para cada uno. Lo triste es que cuando hablamos así de alguna manera, la gente está buscando lo que quieren creer, mas no lo que la Biblia dice. De la congregación se ha ido gente porque no está de acuerdo con la sujeción. Otros se van porque no están de acuerdo con la escatología, otros se van porque no están de acuerdo con doctrinas como la elección, otros porque no están de acuerdo con la doctrina como la predestinación, y cada uno está buscando dónde hay una iglesia que enseñe lo que yo creo. Mas no buscan una iglesia que me enseñe lo que Dios me dice que debo creer. Ahora, todos somos erráticos de alguna manera y podemos cometer errores. Pero qué bueno que busquemos realmente donde Cristo sea el centro de todo y donde la Biblia sea el único manual, la única autoridad. Que la autoridad no sea el pastor, sino la palabra de Dios. Que la autoridad no sean los ancianos, sino la palabra de Dios. Que la autoridad realmente sea Cristo en la vida de los cristianos. Por eso Pablo le dice, les ruego que os fijéis, que observen a aquellos que no quieren creer lo que realmente la Biblia dice, porque esas personas son las que causan divisiones, esas personas son las que dividen las iglesias, las que causan tropiezos, y a esa persona hay que apartarlos, hay que sacarlos de ahí. Porque estas personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 18, sino a sus propios vientres, a sus propios intereses, y con suaves palabras y con lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque ellos van cuchicheando con uno y otro, preguntando, ¿usted qué dice al respecto? ¿Usted cree eso? Y como el ser humano es tan fácil de engañar, una sola duda hace que la gente se aparte de la verdad. Así como Satanás hizo apartar a Eva de la verdad solamente con que Dios os ha dicho. Con eso sencillamente la hizo apartar, la hizo desviar, la hizo torcer, la hizo caer. Hermanos, es necesario que realmente nosotros permanezcamos en la sana doctrina, aprendiendo a ser ministros sanos de las Escrituras. Y estos dos ejemplos que coloca allí, el apóstol Pablo de Himeneo y Fileto, que se desvían de la verdad. Hoy tenemos una gran cantidad de personas desviadas de la verdad. Mire lo que dice en la misma segunda carta, en el capítulo 4. Pablo advierte a Timoteo y le dice, predica, 4:2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, con toda paciencia y con la doctrina bíblica. Porque vendrán tiempos, y estamos en esos tiempos, cuando no sufriremos la sana doctrina, cuando no nos perseguirán, sino que teniendo comezón de oír, pero no de la verdad, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos, conforme a sus propias líneas, conforme a sus propias teologías, conforme a sus propias corrientes. Y apartarán de la verdad el oído, porque se apartarán de la Biblia y volverán a las fábulas. Hoy tenemos gente predicando más libros que la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es el manual que debemos predicar. Podemos leer toda clase de libros, pero la predicación debe salir de las Escrituras, debe salir del texto.
Debe salir de lo que el Espíritu Santo nos ha dejado escrito para compartir con otros. De hecho, Pablo le dice a Timoteo varias veces que debe tener cuidado, debe tener mucho cuidado de no torcer las Escrituras, de guardar las sanas palabras, de no hablar fuera de lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras, porque lo que está escrito, escrito está. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender esto. Y nosotros tenemos que predicar a Cristo, que es locura para otros, pero para nosotros es poder de Dios. Vamos a la primera carta a los Corintios, por favor, un momentico. En el capítulo 1. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, en el versículo 18, el apóstol Pablo le dice a los Corintios: porque la palabra de la cruz, la palabra de Cristo, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Por eso Pablo también dice a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Pero ahí en el versículo 23 del mismo capítulo 1 dice el apóstol Pablo, versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Porque la palabra de la cruz, la palabra de Cristo para muchos es locura. Y en el versículo 2 del capítulo 2, Pablo dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, cosa distinta, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, las palabras de Cristo para el que no conoce a Cristo es locura. De hecho, la obra hecha por Cristo para muchos es locura. Tenemos líderes religiosos hoy diciendo que la cruz básicamente es el fracaso de Dios. Diciendo que la Biblia es un libro obsoleto, pasado de moda, antiguo. Y buscando realmente cosas nuevas. La palabra de Dios permanece para siempre. Ella es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra y todo lo que en ellos hay pasará, pero su palabra permanece para siempre. Porque su palabra es la verdad. Su palabra es la verdad. Y esta palabra se hizo carne. Esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Los ojos del mundo le vieron. El mundo le crucificó. Pero el Espíritu de Dios le levantó de entre los muertos al tercer día. Y hoy vive por los siglos de los siglos. Y Él ha garantizado que su palabra permanezca con la propia vida de Él. Y por eso aquellos que seguimos a Cristo tenemos esperanza de vida eterna, porque Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida eterna. Así que volvamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y vamos ahora al versículo 19. Porque cuando se enseña cualquier cosa que no sea conforme a la verdad se trastorna la fe de la gente. Y ser tropiezo está sentenciado realmente a la muerte. La Biblia dice: es imposible que no vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Y qué bueno que usted y yo no seamos tropiezo para otros. Qué bueno que usted y yo seamos luz para los demás y no tropezadero. Porque la Biblia dice que es mejor que nos amarremos una piedra en el cuello y nos arrojemos a un río bien profundo que ser tropezadero para uno de estos pequeños, para uno de los que están creciendo y quieren realmente caminar con Cristo. Vamos al versículo 19, porque en el versículo 19 Pablo le dice a Timoteo que debe aprender a confiar en la obra de Dios. En el versículo 19 dice que aunque hay falsa doctrina en el mundo y aunque hay gente que hace tropezar a otros, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira, hermanos, qué bonito es esto. A pesar de lo que está pasando en el mundo, de lo que vemos todos los días en el mundo, tenemos que entender que Dios está bajo control de todo. Y a pesar de la filosofía, la verdad permanece. A pesar de las mentiras, la verdad prevalece. Por eso el texto dice, pero el fundamento de Dios, porque Dios tiene un fundamento. Él ha echado unas bases. Y recuerdo lo que dice la Biblia:
La iglesia está sobre un fundamento, sobre bases sólidas, que es la doctrina de los profetas y los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo. Por eso nosotros tenemos que ir a la Escritura. ¿Qué dice la Escritura en todo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Qué vivió Cristo? Porque el fundamento está echado, el fundamento ya fue puesto, el edificio se está edificando y ya se va a terminar. No se necesitan más fundamentos que el que fue puesto. No se necesita más piedra angular que la que está puesta, la cual es Cristo Jesús. Así que como la iglesia primitiva prevalecía y permanecía en la doctrina de los apóstoles, así nosotros hoy en día tenemos que seguir las Escrituras y aprender a hacer lo que ellos hicieron, aprender a hacer o a no hacer aquellos que ellos hicieron mal, pero imitarles en todo aquello que hicieron bien, en todo aquello que imitaron a Cristo Jesús. El fundamento de Dios está firme y tiene un sello, dice la Biblia, tiene un sello. ¿Cuál es? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que se atreve a mencionar el nombre de Jesucristo. Es interesante, ¿no? Apártese de iniquidad todo aquel que se atreva a mencionar el nombre de Jesucristo, porque su nombre es un nombre que está sobre todo nombre y es el nombre ante el cual todos doblaremos rodilla y confesaremos que Él es el Señor, para gloria de nuestro Dios y Padre Celestial. Hermanos, qué bueno es entender esto. Y Pablo le dice a Timoteo estas palabras: recuerda que el fundamento es firme y está sólido. Recuerde que más adelante Pablo en el capítulo 3 le dice: muchos van a seguir la filosofía de este mundo, pero tú sé sobrio, porque tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi longanimidad, tú has seguido mi amor, tú has seguido mi paciencia, mis persecuciones. Porque el seguir a Cristo nos da solidez. El seguir a Cristo nos hace estar firmes. El seguir a Cristo nos garantiza victoria en toda lucha, en toda pelea, en todo momento tenemos la victoria de Cristo. Como Pablo le dice a los romanos: ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿La vida? No. ¿La muerte? No. ¿Tribulaciones, angustias, persecuciones? No. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos victoriosos gracias a aquel que nos amó, a nuestro Señor Jesucristo. El fundamento ha sido echado, el fundamento es sólido, el fundamento es firme y tiene ese sello. El Señor conoce a los que son suyos. Y los que somos de Él, los que realmente sabemos que estamos en Cristo, tenemos una evidencia pública, y es que aborrecemos lo inicuo, aborrecemos el pecado y cada día nos apartamos más de todo ello. Porque Dios nos lleva en un proceso. No es nosotros, es Él en nosotros. Es su Espíritu el que realmente nos santifica. Es Él el que realmente empezó la obra en nosotros y es Él el que la va a terminar. Entonces, este sello tiene dos cualidades. Uno, seguridad, y el otro es santidad. Conoce el Señor a los que son suyos, dice el versículo. Conoce el Señor a los que son seguridad. En San Juan 10 es muy claro cuando la Biblia dice: mis ovejas. Jesús dice: los que son míos, me siguen. Los que son míos, oyen mi palabra y me siguen. Por eso en el versículo anterior, Jesús le dice a la multitud que está ahí, especialmente a los líderes religiosos: vosotros no sois de mis ovejas. Porque hay dos rebaños, el rebaño de Cristo y el rebaño de Satanás. Y cada uno imita las obras de su pastor. Los que son del diablo imitan las obras del diablo. Viven en borracheras, viven en fornicación, viven en adulterio, viven en las obras de la carne. Y se deleitan en ellas. Por eso dice la Biblia que todo aquel que practica el pecado no es de Dios. El que practica el pecado es de Satanás. El que miente no es de Dios, es de Satanás, porque él es mentiroso y padre de mentira. Pero está el otro rebaño, que es las ovejas de Cristo. Aquellos que, habiendo estado en el terreno de Satanás y habiéndose comportado como Satanás se comporta, Dios nos sacó de allí, Dios nos rescató de allí, Dios nos santificó, nos apartó para Él. Ahora nos ha dado oídos para oír la palabra y seguirlo a Él. Y por eso Él hace una promesa a ese pueblo que son su pueblo, sus ovejas. Dice: yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso está en San Juan 10, 27 y 28. Nadie las arrebatará de mi mano.
seguridad, fundamento. Yo conozco cuáles son mis ovejas. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos practican la santidad. Por eso el texto dice, y apártese de iniquidad, apártese de todo lo que no es recto, de todo aquello que no es conforme a la verdad. Todo aquel que se atreve a mencionar el nombre de Cristo o todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor. Por eso Dios dice que no uséis el nombre de Dios en vano. Porque el nombre de Dios es santo, santo, santo. Y el nombre de Jesús es un nombre que está sobre todo nombre. Y es el nombre que se le ha dado a Él para que toda rodilla se doble ante Él y reconozcamos que Él es el Señor, el Salvador, el único Salvador, nuestro Dios hecho carne. Y qué bueno que nosotros podamos entender todo esto para que realmente caminemos con tranquilidad, caminemos con seguridad. Qué bueno es poder estar en las manos de Dios. Qué bueno es saber que Dios está a nuestro favor. Por eso Pablo dice, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y debemos aprender a disfrutar esto porque no son solo palabras. No es palabrería, es la verdad. No es palabrerías, es seguridad. Es la verdad que nos hace libres. Es la verdad de Dios. Por eso, estimado hermano, qué bueno que nosotros aprendamos a caminar como es digno de nuestro Dios. Y en el versículo 20 en adelante, el versículo 20 hasta el 26, vamos a ver si llegamos hasta allá. Pablo le dice a Timoteo que debe limpiarse de toda iniquidad porque el fundamento está firme y el fundamento le exige. La Biblia nos exige que los que realmente hemos conocido a Cristo tenemos que aprender a caminar en santidad. Por eso el texto dice, el fundamento de Dios está firme, tiene un sello, conoce el Señor a los que son suyos y los que son suyos, apártense de toda iniquidad. Ahora, el apóstol Pablo empieza en el versículo 20 con una metáfora, hacer una comparación en una casa grande, digamos en una casa de ricos. En una casa grande, dice el versículo 20, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En la casa del pobre, por general, hay utensilios de barro y de madera. En la casa del rico puede haber de todo, ¿cierto? Por eso se habla de una casa grande, se habla de posiblemente una hacienda, una mansión. Y se dice que en aquella casa grande hay utensilios de uso. Unos son de oro, otros son de plata, y estos son los que son de uso honroso. Y otros son de madera y de barro. Pueden ser materas. Ahí puede estar incluido el plato de las mascotas. Bueno, ahí están los utensilios de una casa. Y este ejemplo de los utensilios habla básicamente de la necesidad que nosotros tenemos realmente de consagrarnos a Dios. Y sin importar qué clase de utensilio he sido, hoy puedo ser un utensilio honroso para la gloria de Dios. Porque Dios tiene el poder para cambiar la naturaleza de las cosas. Dios tiene el poder para cambiar completamente el uso de las cosas. Dios tiene el poder para limpiar y usar de manera correcta. Antes éramos viles, como dice Efesios capítulo 2. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos allí siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe, la potestad de este mundo. El príncipe que ahora opera en los hijos de desobediencia, los que no han conocido a Cristo. Antes éramos vasos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, un día nosotros estando allí, Él nos santificó. Él nos perdonó. Y Él hizo de nosotros realmente vasos de honra para la gloria de Él. Y el texto es muy claro. En una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata. Recuerde que el oro y la plata resisten aún el fuego. Y entre más fuego se le ponga al oro y la plata, más se purifica. Pero están los otros utensilios. La madera no resiste el fuego. El barro, aún el agua, lo destruye. Por eso necesitan procesos realmente para ser usados de manera correcta. Por eso el texto dice,
Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. En nuestra vida antes de Cristo estábamos siendo usados de manera vil. De hecho, estábamos siendo usados por Satanás. Estábamos en la casa del destructor, siendo instrumentos de pecado, siendo instrumentos de deshonra, siendo instrumentos viles. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos sacó allí a través de la predicación del Evangelio, no de palabras vanas, no de palabras inútiles, sino con el poder del Evangelio. Las palabras poderosas que salen de la boca de Dios, aquellas palabras que dan vida a aquel que cree, aquellas palabras que producen arrepentimiento en el ser humano y le permiten reconocer que Jesucristo es el único Señor y Salvador y hacen que nosotros seamos transformados en utensilios de honra. Por eso el versículo 21 dice, así que, si alguno se limpia, y la verdad no es que nosotros lo limpiemos a nosotros mismos, sino que somos limpiados por Él. Pero si alguno viene a Cristo, será limpiado. Por eso dice que si alguno se limpia de estas cosas, del uso deshonroso que tiene, será instrumento, escuche, un instrumento para honra. Un vaso de barro puede ser colocado en la mesa para comer. Un vaso de madera puede ser colocado en una mesa para beber. Pero tiene que ser limpiado, tiene que ser quitado de allí del uso deshonroso que tiene y ser colocado en un lugar de honra, en un uso de honra. Y Dios ha hecho esto con nosotros, ha hecho esto con aquellos que por la gracia de Dios hemos reconocido ser pecadores y por la gracia de Dios hemos reconocido a Jesucristo como Salvador. Ya no le servimos a Satanás, le servimos a Cristo. Ya no le servimos al mundo, le servimos al reino de Cristo. Por eso Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Dios se encargará de ello. Y el texto es muy claro, así que si alguno se limpia de estas cosas, versículo 21, será un instrumento, será, desde ahora ya lo somos. Somos instrumentos de honra, instrumentos santificados, apartados y consagrados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Más adelante veremos que Dios usa la palabra para prepararnos a nosotros para toda buena obra, porque el buen siervo se prepara para todo lo que hay que hacer en casa. Hoy en día los profesionales, hoy en día el mundo profesionaliza a la gente en una sola cosa, pero Dios nos profesionaliza para todas las cosas. El mundo entrena para que usted sea un médico en esta área, pero Dios nos prepara para que seamos siervos en todas las áreas, porque Él quiere que nosotros le sirvamos a todos en el cuerpo. Este dedo no ha sido entrenado para servirle a una sola parte del cuerpo. No, este dedo es capaz de servirle a todo el cuerpo juntamente con los 5 dedos que están al lado de él. La mano es capaz de servirle a la cabeza, es capaz de servirle a los mismos brazos, al tronco, a las piernas, a los pies, a todo el cuerpo. Por eso la mano está siendo entrenada para toda buena obra. ¿Por qué? Porque ha sido santificada por Dios. Y esto es una manera que usted tiene para entender si realmente es del Señor. ¿Cuál? Es que usted tiene deseo de servirle a todos, no a uno, no a dos, no a la rosquita que usted tiene, sino a todos. Usted empieza a amar a todos, no a uno ni a dos. Usted empieza a despojarse de sí mismo, empieza a morir a sí mismo, empieza a renunciar a sus deseos para poder ayudar a los demás en el propósito de Dios. Esto indica que realmente usted está siendo limpiado, está siendo perfeccionado, porque ahora es un instrumento del Señor, útil en las manos de Dios y dispuesto para toda buena obra. Hermanos, qué bueno es entender cuándo es que somos de Dios y cuándo es que estamos al servicio de Dios. Y Pablo le está diciendo a Timoteo que Dios lo está preparando a él para ser un buen ministro. Y el buen ministro realmente es un instrumento, una vasija, que puede ser usada para bendición de muchos, que puede estar al servicio de todos, no de algunos, sino de todos, en las manos de Dios. Por eso el versículo 21 es clave aquí. Así que cualquiera, escuche, cualquiera, así que, si alguno, cualquiera, porque la gracia de Dios puede llegar a cualquiera y usted puede ser uno de esos cualquiera. Porque en el mundo estamos como cualquiera. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento. Escuche, instrumento. Qué bueno es entender lo que es un instrumento, algo que realmente sirve para algo. Instrumento para honra, porque está al servicio de Dios, porque está a la mesa de Dios, porque está
en las manos de Dios, santificado porque tiene el Espíritu Santo y útil porque está siendo formado y preparado para servir y dispuesto para toda buena obra porque está en el proceso de entrenamiento. Hermanos, tenemos una gran cantidad de cristianos y posiblemente usted sea uno de esos que no están sirviendo para nada, que se están conformando con ser religiosos, ir y venir del culto, ir y venir del culto. Pero entre semana no están preocupados por nadie, excepto por usted mismo, por sus propios intereses. Y esto tienen que revisarlo porque posiblemente no es un instrumento de honra. Posiblemente esté en la casa del Señor, porque en una casa grande hay de todo. Pero si realmente del Señor, tiene que estar al servicio de los demás. Tiene que estar al servicio de Cristo, al servicio de los demás. Tiene que estar en las manos de Cristo sirviendo a los demás. Porque realmente el que nos dispone al servicio de los demás es Cristo y al que le servimos es a Él. Pablo dice, si yo fuera siervo de ustedes, no sería siervo de Cristo. Pero como soy siervo de Cristo, soy siervo de todos ustedes. Miren la gran diferencia. El que le sirve a todos, posiblemente no es siervo de Cristo. Pero el que le sirve a Cristo está al servicio de todos. Y toda la Escritura es inspirada por Dios y toda ella es útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos y prepararnos para esto, para ser instrumentos útiles, preparados para toda buena obra. Hermanos, qué bueno que nosotros entendamos la bendición de estar limpios, la bendición de estar en las manos de Dios para la gloria de Dios, siendo instrumentos de honra, siendo instrumentos santificados, siendo instrumentos útiles, siendo instrumentos dispuestos. Esas 4 cosas, honra, santificación, utilidad y disposición, Dios quiere verla en nosotros, como buenos ministros del Señor. Hermanos, Dios quiere que realmente nosotros caminemos como es digno del Señor. Paremos aquí para continuar con la gracia de Dios en la próxima lección. Recuerde que quedamos en el versículo 21, en esta tarea que Dios quiere de limpiarnos. Y quiero terminar realmente leyendo este texto, solo leyéndolo, 1 de Juan capítulo 3. En 1 de Juan capítulo 3, dice la Biblia, mira cuál amor, versículo 1, nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora en este momento los que hemos creído en Cristo somos hijos de Dios por estar en Cristo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, escuche, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él aparezca en gloria por su iglesia, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Pero versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nos ponemos en la mano de Dios, nos disponemos en la mano de Cristo para que continúe el proceso de santificación. El fundamento de Dios tiene este sello, 2 cosas en el sello, seguridad y santidad. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amado Dios y Padre eterno, gracias por el privilegio, Dios, de estar en el proceso de perfección. Y gracias, Dios, porque nos preparas, Señor, para ser útiles, para servirnos unos a otros. Ruego, Dios, que ayudes a mis hermanos a evaluarse, porque el que no sirve, no sirve. El que no sirve no es. Porque tú no nos llamaste a un cuerpo muerto, sino a un cuerpo vivo, donde todos servimos, donde todos somos útiles los unos a los otros. Oro, Dios, para que tu pueblo no mengue, para que tu pueblo no retroceda, para que realmente, Señor, nosotros podamos cada día crecer, avanzar, mejorar, ser perfeccionados para servirnos los unos a los otros. Padre, gracias por ponernos en el proceso. Y gracias por llevarnos en el proceso. Y gracias porque terminarás el proceso y como dice la Escritura, un día nos pareceremos a Cristo y seremos semejantes a Él cuando le veamos tal como Él es. Gracias por el proceso de santificación y gracias por el Espíritu Santo que obra en nosotros. Gracias por tu palabra, Dios, y gracias por Cristo. Oramos, Dios, para mantenernos fieles todos los días hasta el día final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, nos alegra que estemos juntos hoy y anhelo de todo corazón que la palabra llegue a tu corazón y edifique tu vida. Dios le bendiga ricamente.